Ahora, continuamos entonces con las alteraciones y la interpretación clínica que se le tiene que dar a estos niveles de urea, ¿de acuerdo? Bueno, entonces cuando nosotros estamos analizando la concentración de urea de un paciente, es importante considerar que los niveles de urea se van a ver afectados por muchos factores. Número uno, como ya lo estamos mencionando y es el tema de la unidad, va a depender mucho de la función renal, ¿de acuerdo? Porque también este componente tiene que ser excretado o filtrado a través del glomérulo y posteriormente ser eliminado a través de la orina. Entonces, obviamente, si yo no tengo una adecuada función renal, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga una insuficiencia renal, entonces ahí podríamos encontrar una acumulación de urea igual que la creatinina y por lo tanto ver niveles séricos o plasmáticos muchísimo más elevados de estos dos metabolitos. Número dos, y que es muy importante, también tiene mucho que ver la cantidad de proteína que nosotros ingerimos en la dieta. Una persona que consume una dieta rica en proteínas, pues va a tener un mayor aumento en la actividad catabólica, va a generar más aminoácidos libres que posteriormente pueden ser susceptibles a los procesos de desaminación y generar más niveles de urea. Entonces, ojo con esto, porque no necesariamente un aumento de urea tiene que ver o está relacionado directamente con una falla renal. Puede ser simplemente una persona que sea, por ejemplo, muy carnívora, que le guste mucho comer carne, que coma dos, tres porciones de carne de lo que consume una persona promedio al día y por lo tanto, pues eso también va a incrementar sus niveles de urea. Y finalmente, pues el catabolismo proteínico, ¿no? Que tiene que ver con el sistema de degradación de todas estas proteínas. Generalmente cuando nosotros, aquí lo que cobra más relevancia clínica es la elevación de los niveles de urea, es decir, un estado de hiperazoemia o hiperuremia, como les había comentado. En este caso podemos nosotros clasificar las causas de la hiperazoemia en dos grandes grupos. Las causas que son extrarrenales, es decir, que pues no tienen nada que ver con la fisiología renal, y las causas que sí pudieran interferir o de alguna, ya sea directa o indirectamente, pero que van a estar relacionadas con este sistema. De ahí tenemos las causas que son prerrenales, renales propiamente dichas o intrarrenales y las causas posrenales. Entonces, ¿a qué me refiero con cada una de estas alteraciones? Bueno, aquí les enlisto algunos ejemplos de qué podrían causar una elevación de los niveles de urea plasmática en el caso de las fallas extrarrenales o de las, no fallas, pues es una causa extrarrenal. Entonces, tenemos la dieta hiperproteica, como les menciono, una hemorragia, por ejemplo, en el tubo digestivo que va a hacer que toda la hemoglobina que se está liberando, pues también es proteína, entonces es como si estuviera comiendo mucha proteína, pero pues es debido a una fuga, por así decirlo, y que por mi sistema de catabolismo, pues lo voy a estar procesando, o algunos fármacos que pudieran inhibir este sistema del anabolismo, ¿no? Entonces, eso sería lo primordial. En el caso de las fallas prerrenales, aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, la cuestión de la perfusión renal. Es decir, si nosotros estamos considerando que el sistema cardiovascular está íntimamente ligado con la función renal, es decir, a una mayor presión arterial, pues el riñón va a recibir una mayor carga de trabajo, ¿de acuerdo? Y viceversa, si tenemos un estado de hipotensión, el riñón le va a llegar una irrigación mucho más lenta, una tasa mucho más reducida. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso pudiera hacer que, que el momento o la tasa de filtración sea más lenta y por lo tanto la generación de estos compuestos como nitrogenados como la urea pues no vaya siendo excretado al mismo ritmo y se empiece también a acumular. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver principalmente entonces con fallas del sistema cardiovascular, como una hipovolemia debido a una pérdida hemorrágica, a diarreas, vómitos, ¿sale? O insuficiencias cardíacas. Entonces, esa grábensela muy bien que tiene que ver con cuestiones de torrente sanguíneo o aparato circulatorio, ¿de acuerdo? Enseguida tenemos a las fallas, que aquí sí serían fallas renales propiamente dichas, que cuando tenemos un daño en el tejido renal, por ejemplo, una lesión parenquimatosa, una glomerulonefritis, un proceso de isquemia, nefritis debida, por ejemplo, a una intoxicación o a un fármaco nefrotóxico, cualquier cosa que sea que esté dañando, por lo tanto, al glomérulo y esté destruyendo a las células o esté generando un efecto tóxico, entonces pues vamos a tener el efecto directo de la acumulación, por lo tanto, de urea a nivel plasmático. Y finalmente tenemos las fallas postrenales. Aquí estoy hablando de que, pues bueno, que viene después del riñón, estaríamos considerando que pues todo lo que tiene que ver
con el sistema de recolección de orina, es decir, los uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces, si hay una obstrucción de alguno de estos conductos por donde pasa la orina, pues entonces también el flujo de generación de orina se va a detener y puede hacer que entonces la filtración glomerular se detenga o se haga un poco más lenta, ¿sí? Esto es muy común, por ejemplo, cuando tenemos nefrolitiasis o cálculos renales o algún tumor específicamente en la vejiga y en la próstata. Entonces, si se fijan, estamos hablando de condiciones y contextos muy distintos que pues el simple hecho, insisto, de que yo tenga un paciente con una elevación de los niveles de urea, pues no me indica nada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de integrar o debemos de conocer específicamente cómo podemos combinar lo que hemos aprendido, por ejemplo, hasta ahorita, lo que podemos tener con respecto a dos de estos biomarcadores, es decir, los niveles de creatinina y los niveles de urea. Entonces, se han hecho algunas estimaciones donde si comparamos nosotros en cada una de estas diferentes causas los niveles, la relación que existe entre los niveles de nitrógeno ureico y los niveles de creatinina sérica, entonces esto nos puede ayudar o nos puede orientar un poco a conocer mejor cuál sería el diagnóstico del paciente. Generalmente la proporción que debe de estar presente en de nitrógeno ureico de BUN con creatinina suele ser de 10:1 o de 20:1, o sea, más o menos ese es el rango normal. Insisto, los niveles de urea suelen ser muchísimo más. ¿Se acuerdan los niveles más o menos cómo solían variar de 20, 30, ¿sí? O sea, miligramos por decilitro, cuando los de creatinina suelen ser pues 1 o 2 específicamente. Entonces, pues la relación más o menos es esa, ¿no? Generalmente pues tenemos tres contextos o tres panoramas. Número uno, si esta relación me sale mayor a 20, quiere decir que entonces, en este caso, el numerador, que sería el nitrógeno ureico, se encuentra en una mayor proporción. Por lo tanto, la urea suele estar incrementada y los niveles de creatinina los encontramos normales. ¿Qué significa esto? Que entonces estamos hablando de una falla prerrenal o extrarrenal, la cual tiene que ver con una causa previa o a que en este caso la urea llegue al riñón. Es decir, el riñón está en perfecto estado, pero, por ejemplo, como les mencionaba, puedo tener una dieta rica en proteínas, puedo tener un problema de hipertensión o de hipotensión o de insuficiencia cardíaca. Entonces, eso está generándome todas esas fallas, pero la tasa de recambio de creatinina y de excreción de creatinina sigue siendo, se mantiene constante, ¿no? En cuestión de que esta relación me salga ahora al contrario, que salga menor a 10, suele ser o suele deberse específicamente a que se incrementa muchísimo la concentración de creatinina. Por lo tanto, vemos una alteración en ambos parámetros, pero es más notorio en creatinina. Entonces, aquí ya podemos por eso hacer la estimación de la tasa de filtración glomerular con una depuración de creatinina y confirmar específicamente que el problema está directamente relacionado con el riñón. ¿Ok? Y finalmente, si nosotros tenemos una falla postrenal, lo que vamos a observar es que suele estar mucho más incrementada la urea que la creatinina, o sea, van a estar las dos aumentadas, pero la proporción se sigue manteniendo más o menos constante, ¿no? De 10 a 20. Entonces, esto nos permite tener una mejor orientación, que obviamente complementado con los estudios, pues, los signos, los síntomas, con los estudios, imagenología y todo ese rollo, y más otros marcadores, pues puedan orientar a un mejor diagnóstico, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente, pues mencionar que la disminución en la concentración de urea, es decir, el estado de hipoazoemia, es realmente raro, no tiene muchísima relevancia clínica, suele ser causado por los contextos contrarios a lo que genera el aumento. Por ejemplo, una persona que no consuma tantas proteínas o, por ejemplo, que haya una administración de muchos fluidos intravenosos que haga que se diluya, por lo tanto, la concentración del analito en cuestión, algunas hepatopatías que a lo mejor pudieran ser que estén alterando o no haya una adecuada producción de ciclo de la urea, y por lo tanto no genere tanta urea, y algunas cuestiones como el embarazo, el tratamiento con algunos fármacos como las cefalosporinas que se han asociado directamente con este daño, ¿de acuerdo? Entonces, pero es más importante las elevaciones, ¿ok? Listo.